Hola a todos, espero que se encuentren bien. Ahora esta es una cápsula con un ejercicio que es el que hicimos en la ayudantía y la estoy grabando nuevamente porque hubo un error en la ayudantía que, bueno, en la ayudantía se pudo solucionar, pero de todas formas preferí eh, grabar un nuevo video para que no hayan confusiones a la hora de resolver los problemas de programación dinámica. Y antes de continuar, este es un ejercicio, es uno de los ejercicios más básicos de programación dinámica determinista, porque ustedes saben, hay determinista y estocástica. Entonces, este es de los más básicos y cada ejercicio de programación dinámica se resuelve primero planteando las variables de decisión, variables de estado, función de recursividad, función objetivo, restricciones, que son muy importantes para resolver estos problemas en Python, bueno, y en todo en realidad, y las condiciones de borde. Ya, voy a leer este ejemplo, pero antes de leerlo, quiero que se tenga muy claro la forma mecánica de cómo se resuelven los problemas de programación dinámica determinista. Ya, entonces, cuando uno tiene un problema de programación dinámica determinista, primero define las cosas que yo mencioné, como las variables de decisión, de estado, función de recursividad, función objetivo y las restricciones. Y luego de eso uno empieza a llenar sus matrices o sus tablas correspondientes a cada etapa, las empieza a llenar de valores, ¿cierto? Ya, pues. Entonces, teniendo eso, uno siempre parte de atrás hacia adelante. Por ejemplo, si yo tuviese tres etapas, que es como en el ejemplo que vamos a ver ahora, si yo tuviese tres etapas, parto en la etapa 3, después paso a la etapa 2 y después paso a la etapa 1. Entonces, si estamos en la etapa 3, no hay etapas que vengan después de esa etapa. Entonces, em, cuando yo calculo el valor de la función objetivo de esa etapa, solo debo calcular el valor y no debo sumarle un óptimo como el de la etapa siguiente. Y eso lo voy a mostrar ahora. El por qué se suma un óptimo, eso se respalda también por lo que ustedes debiesen saber, pero la función objetivo siempre es el valor objetivo de esta etapa más el de la etapa siguiente. Entonces, si yo estoy en la última etapa, no hay etapa siguiente, entonces no le tengo que sumar como un óptimo posterior o anterior, como lo quieran llamar. Entonces, si estamos en la etapa 3, por ejemplo, solo vamos a tener una columna o vamos a tener una X y vamos a tener un f de X óptimo. Pero cuando pasamos a la etapa 2, y esto es lo que quiero hacerle distinción y por qué le explico esto, esta es una matriz, por ejemplo, que hace eh, referencia a una etapa 2 de 5 estados y de 5 posibles decisiones, pero en verdad son 6 porque consideran al cero. Entonces, em, lo que se hace es que en cada una de estas celdas, este sería el óptimo correspondiente a esta etapa más el óptimo correspondiente a la siguiente etapa en el estado resultante. Por ejemplo, si yo tuviese, no sé, si tuviese el estado disponible fuese el número 2 y yo asigno 2 en esta etapa, entonces para la etapa siguiente me voy a quedar con cero. Entonces voy a sumar un valor aquí más el valor de haberme quedado con cero para la siguiente etapa. Entonces, si llego con cero, le sumo ese valor, el de cero. En cambio, si hubiese sido, por ejemplo, que tengo estado 2 en la etapa 2 y asigno uno para en la misma etapa 2, entonces a la etapa 3 voy a llegar con uno. Entonces le sumo el valor de esta etapa más el óptimo de la siguiente, que vendría a ser equivalente a haber llegado con uno disponible a la etapa siguiente, que vendría a ser ese. Por ejemplo, entonces, teniendo eso en cuenta y habiéndolo entendido, que eso se explicó en la ayudantía, teniéndolo en cuenta, vamos a proceder con nuestro problema de programación dinámica. Ya, lo voy a leer. La Cruz Roja debe determinar la asignación óptima de equipos médicos a los países afectados por el brote del virus ébola. Para lo anterior, cuenta con 5 equipos médicos, los cuales debe asignar a 3 países. Entonces tenemos 5 equipos que los debemos asignar a 3 países. Las cantidades de vidas que se salvarían, dependiendo del número de equipos médicos, los cuales debe asignar a 3 países, dependen del número de equipos médicos que se asignen en cada país. Y estos se señalan en esta tabla. Entonces, si yo asigno 0 equipos médicos en el país 1, salvo 0 personas, pero si asigno 4 equipos médicos en la etapa 1, salvo a 105 personas.
Y de la misma forma con el país 3 o con todo el resto de los países. Entonces, la cantidad de personas que yo salvo depende de cuántos equipos médicos yo asigno. Entonces, nos están pidiendo en este problema encontrar la solución óptima para salvar la mayor cantidad de vidas. Luego vamos a definir las variables de este problema y las etapas. Son tres etapas, son tres, una por cada país. Entonces, por el país uno es una etapa, el país 2 es otra etapa y el país 3 es otra etapa. Pero como estos se resuelven de atrás hacia adelante, primero voy a resolver la etapa para el país 3, después para el país 2 y para el país uno. Y entonces cuando estoy en el país 2 le sumo el óptimo de la etapa del país 3 correspondiente al estado con el que me quedo, y ese estado se obtiene con la función de recursividad, y cuando estoy en la etapa uno le sumo el estado con el que me quedo para la etapa 2, que se obtiene nuevamente, lo digo, con la función de recursividad. Entonces, así se va sumando, pero en la etapa 3 no tengo que sumar ni un óptimo de etapa siguiente. Ya, entonces estamos en la variable de decisión. La variable de decisión es la cantidad de equipos médicos que yo asigno en el país N. La variable de estado es la cantidad de equipos médicos que tengo disponibles para asignar al país N. Entonces yo llego con una cantidad S de equipos médicos y asigno una cantidad X de equipos médicos en ese país. Entonces, para el próximo país, para la próxima etapa, voy a llegar con un S menos X equipos médicos disponibles. Entonces, allí entramos también con la función de recursividad. Entonces, la cantidad de equipos médicos que yo tengo disponible para el siguiente país es la cantidad disponible de, de equipos médicos que yo tenía disponible al comienzo, cuando yo llegué a este país, menos los que asigné en este país. Por ejemplo, estamos en Chile y después vamos a ir a Perú. Entonces, la cantidad de equipos médicos que yo tengo disponibles para Perú son la cantidad total de equipos médicos que yo tenía disponibles en Chile, menos los que asigné en Chile. Entonces, después estos se van para Perú y llego con esa cantidad sobrante a Perú. Es un ejemplo. Luego, la función objetivo es maximizar la cantidad de vidas que depende de la etapa en la que nos encontramos y de la decisión que tomamos, de la cantidad de equipos médicos que asignamos a esa etapa. Entonces, aquí tenemos en esta tabla, por ejemplo, depende del equipo médico que asigno, la cantidad, y de la etapa que nos encontramos, que es el país uno, 2 y 3. Y nuestras restricciones, que son tremendamente importantes para poder resolver el problema, son de que la cantidad de equipos médicos disponibles tiene que ser mayor o igual que la cantidad de equipos médicos que yo asigno. No puedo asignar más de lo que tengo. Por ejemplo, si tengo 10 equipos médicos, o tengo 5, en verdad, no puedo asignar 20. Entonces, porque me quedaría una cantidad negativa, eso es imposible, ¿cierto? Y la otra restricción es que el X sea mayor o igual que cero. Y tenemos las condiciones de borde, que S1 es igual a 5 y eso lo dice el enunciado, porque se cuenta con 5 equipos médicos que se deben asignar a 3 países. Entonces, esa es la primera condición de borde, y la segunda condición de borde que se asume, en este caso porque no la dicen en el enunciado, se asume que en la etapa 4, que es una etapa inexistente, una etapa como teórica que uno inventa, eh, a uno al final no le quedan equipos médicos para asignar en- en otras etapas. En verdad, uno gasta todos los equipos médicos. Y eso implica que en la etapa 3 yo asigne todos los equipos médicos disponibles que tengo en la etapa 3. Entonces, para resolver este problema, lo primero que voy a hacer es importar NumPy como NP, import NumPy as NP, y defino la matriz de vidas. La voy a definir como un arreglo de NumPy. Podría también asignarle como una lista de listas, pero yo encuentro que es más simple con como un arreglo de NumPy para acceder a los índices. Se hace más fácil de alguna forma. Entonces, em, lo que se hace aquí es, para explicarles esta matriz, es la misma que yo tengo acá, pero las filas representan al país y las columnas representan a la decisión, como se ve acá. Entonces, si yo asigno 0, tengo todo esto. Tengo estas posibilidades. Para el país uno salvo 0, para el país 2 salvo 0 y para el país 3 salvo 0. Si asigno 1, puedo salvar 45 en el país uno, 20 en el país 2 y 50 en el país 3. ¿Ya? Entonces, habiendo definido eso, vamos a definir nuestros estados posibles y luego vamos a definir nuestras variables de decisión, nuestras posibles variables de decisión. Entonces, los posibles estados que tengo van del 0 al 5. ¿Por qué? Porque yo llego con 5 equipos médicos y en la etapa uno puedo asignar del 0 al 5. Entonces podría tener 0 equipos médicos disponibles, podría tener un equipo, podría tener dos, podría tener cuatro o podría tener 5, que es lo que tengo en la etapa inicial. Nuestras variables de decisión van de uno en uno también. Entonces yo podría asignar 0 en un país, podría asignar uno, podría asignar 2, 3, 4 o 5.
Y la cantidad de etapas que tenemos, la cantidad de etapas son 3 porque son 3 pero esto lo vamos a definir como una lista que va del 0 al 2, ¿ya? Entonces, esa cantidad, esas etapas las vamos a ir recorriendo de atrás hacia adelante. Vamos a recorrer este primero, después este y después este. De la misma forma en la que ustedes resuelven estos problemas a mano. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un ciclo for que vaya recorriendo todas las etapas en forma reversa, entonces de atrás hacia adelante. Entonces voy a decir for i in reversed etapas y luego voy a recorrer los estados y voy a recorrer las posibles decisiones que pueda tomar. Entonces voy a decir for j para los estados in reversed y el largo de la lista S, porque es la lista de los estados, y luego voy a decir for k in reversed el largo de la lista X, que es la lista de las posibles decisiones que puedo tomar. Entonces, una vez que yo recorro todo esto, lo primero que debo hacer es definir una matriz que se llame tablas, porque si no, no puedo recorrer, no puedo asignar valores a la matriz. Lo primero que tengo que hacer es una matriz que se llame tabla, por ejemplo, pueden ponerle cualquier otro nombre, y la voy a definir como una matriz de puros ceros que tenga las dimensiones largo de S, que va a ser la cantidad de filas, y largo de x más 2 que va a ser la cantidad de columnas. ¿Ya? ¿Y por qué tengo S filas y x más 2 columnas? Y eso lo podemos ver en el Excel que yo les mostré anteriormente. En esta matriz yo tengo S estados, o sea, el largo de S que vendría a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, y tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5 decisiones más dos columnas que vendrían a corresponder a la del x óptimo y a la del f de x óptimo. Entonces, creo esta matriz que va a representar a una tabla por cada etapa, va a ser una matriz de puro cero. Entonces aquí vamos a tener puro cero en esta tabla. 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces van a ser puro cero al final para todo esto. Entonces, disculpen, se me chispoteó eso. Entonces vamos a tener puro cero inicialmente. Entonces esta matriz la vamos a ir recorriendo en su completitud y la vamos a ir llenando con los valores correspondientes a la función objetivo más el óptimo de la etapa siguiente, en el caso de haberla. Por ejemplo, en la etapa 3 también vamos a tener una matriz como la de la etapa 2, pero veámoslo, vamos a tener una matriz de este tipo también, pero va a ser la diagonal, porque es lo mismo que tengo planteado acá, solo que aquí lo tengo como de alguna forma simplificado. Entonces, en esta etapa también van a haber puros ceros, pero en esta no tendría yo que llenarlo del óptimo anterior. Luego, volvemos al código. Entonces, esta matriz de tabla yo la voy a ir recorriendo en todos sus estados y en todas sus columnas y voy a ir llenando valores en cada una de las celdas. Luego, lo primero que se tiene que hacer en los problemas de programación dinámica, cuando uno los resuelve a mano y también cuando los escribe en Python, es asegurarse de que se cumplan las restricciones. Porque si no se cumplen las restricciones, se van a cometer errores y no te va a dar el óptimo. Los puntos que te den van a ser infactibles. Entonces, la primera restricción que nos ponen aquí es que el estado disponible, sea mayor o igual que la decisión que yo tomo. Y los estados yo los recorro con la J, y las decisiones las recorro con la K. Entonces, eh, si es que el estado en el índice J es mayor o igual que la decisión en el índice K, haz lo siguiente. Entonces, voy a decir, si es que estamos en la etapa 3, haz esto. Si es que estamos en la etapa 2, haz lo siguiente. Y si es que estamos en la etapa 1, haz esto. Para la etapa 3 es distinta que para el resto de las etapas, porque la etapa 3 no tengo que sumar ni un óptimo anterior. Y eso es lo que quiero que vean. Entonces, la etapa 3 se va a cumplir cuando el i tome el valor 2, porque el i va in reverse etapas, que va de atrás hacia adelante, va a recorrer el 2 primero, después va a recorrer el 1 y después va a recorrer el 0. Entonces, lo primero que va a entrar va a ser en el 2. Entonces,
Si es que el i es igual a 2, la tabla en el elemento i, k va a ser igual a vidas, perdón, no i, k, es de j, k en la fila del estado correspondiente, en la fila j y en la columna k, va a representar el valor de la función objetivo de vidas correspondientes a i, k. ¿Y por qué i, k y no j, k? Es vidas de i, k porque las vidas no dependen de los estados que yo tengo. O sea, de alguna forma sí, pero dependen más allá de la cantidad de equipos médicos que yo asigno. La cantidad de equipos médicos que yo asigno depende de la cantidad que tengo disponible. Pero la función objetivo está, si ustedes la ven aquí, solamente depende del X que uno asigna y de la etapa en la que nos encontramos, que es la etapa N. Entonces, si estamos en la etapa final, no tenemos que sumarle acá ningún óptimo anterior. Eso no se suma, porque no hay óptimos anteriores, no hay etapas que vienen después. Entonces, el valor de la función objetivo es solo vidas de I, K, porque depende de la fila correspondiente al país en el que me encuentro, correspondiente, por ejemplo, al país, bueno, si estamos en la etapa 2 va a ser esta fila, correspondiente al país 3 y la columna K, correspondiente a cuánto asigno. Por ejemplo, si asigno 2 vamos a tomar el valor 70 porque este vendría a ser el elemento 2. Y si asigno 0 este vendría a ser el del país 3 si asigno 0. Y lo mismo que si asigno 5 sería 130. Entonces, estos valores se deben ir almacenando en la tabla de J, K. Pero aquí lo que yo tengo es simplemente esta matriz recorrida hasta acá. Me falta llenar el X asterisco y el f de X asterisco. Entonces, yo eso no lo he recorrido, pero sí recorrí todos estos valores y los fui llenando en la etapa 3. Entonces, lo que se hace para poder asignar esos valores es salir de este ciclo for, del for k, y lo que voy a decir es que, no salgo, perdón, del ciclo for, salgo del if. Entonces yo voy a decir, sí, la tabla, que es la tabla que acabo de llenar, en el elemento j, k, es mayor que la tabla en el elemento j, len de x más 1, que vendría a corresponder a esta columna. Lo que estoy diciendo aquí es, si el elemento j, k, por ejemplo, cualquiera dentro de esta matriz, si por ejemplo este que tengo aquí es mayor que este, entonces reemplázame este valor, perdón, reemplázame este valor con el que tengo acá. Por ejemplo, si aquí hay un 45 y digo, ok, si 45 es mayor que el óptimo que yo tengo en esta fila, reemplázame el de la fila por un 45. Y lo que yo también quiero que se haga es que se reemplace el X óptimo correspondiente al de ese 45, que vendría a ser un 1. Entonces, lo que se va a hacer es que se va a reemplazar el 45 y luego se va a reemplazar el 1. Entonces, el 0 por el 1. Entonces, vamos a venir acá. Entonces, eso se escribe de la siguiente manera. Si es que esa condición se cumple, si es que uno de los elementos de la tabla es mayor que el de la columna del óptimo, correspondiente a la misma fila, lo que voy a hacer es decir, la tabla en el óptimo, es decir, la tabla, j, en la fila j, columna del x, del largo de x más 1, que es la celda del óptimo en la fila j, entonces a ese valor le voy a asignar el que tengo aquí, tabla de j, k, ese mismo. Entonces, le voy a reemplazar el nuevo valor. Lo voy a reemplazar por el nuevo valor. Y ahora quiero asignar el x. Y ese se accede con el j, len x, pero sin sumarle 1, porque estamos en la columna anterior. Entonces, la última columna de la matriz, la última, esta columna, es la del largo de x más 1. Len x más 1. Y esta es la de len de x. Entonces, y este es la fila J, entonces este es el J1, este es el J2, este es el J3, perdón, este es el J0, este es el J1, este es el J2, y así se va a ir llenando. Entonces, eh,
y voy a tener J3 y no sé cómo aquí tengo que seleccionarlo para que se llenen. Entonces, ahí voy a ir recorriendo. Entonces, entonces aquí tengo los distintos, si es que estoy en la columna del X, quiero reemplazarlo por el valor que correspondiente aquí, por el 1. Entonces, que vendría a este ser el K0, el K1, ahí, lo voy a borrar, K1, K2, ahí, K2, K3, K4, ahí, y K5. Se puso mal este, ahí está. Y K5. Entonces, cuando todo me cae el valor, quiero que cuando esté en esta celda, que como es mayor que la que tenía originalmente acá, que era un 0, quiero que me asigne el valor de esta celda, que vendría a ser la del J1, K1. Entonces, eso es lo mismo que el 45. J1, K1 va a ser igual al 45. Y en esta va a ser el 1, que va a ser el X de K1, ¿cierto? De K1. Entonces, quiero que se vaya reemplazando. Y ese de K1 va a ser igual a 1. Entonces, eso es lo que yo voy a ir haciendo en el código. Y cuando accedo a esa columna, le quiero agregar el X de K correspondiente a ese óptimo. Entonces, ahora la tabla de la etapa 3, que se simboliza con un I igual 2, etapa 3 o país 3, se va a ir llenando con esos valores. Primero se llenan los valores de los numeritos y después se llenan los valores de los óptimos. Y luego voy a tener eh, la etapa 2, que se viene a representar cuando el i toma valor 1, ¿cierto? Perdón, etapa 2 o país 2. Entonces, cuando yo entro en esta etapa, lo primero que tengo que hacer es calcular el óptimo de la etapa anterior, que el óptimo de la etapa anterior es el óptimo de esta etapa, de la etapa del país 3. Y ese óptimo anterior se lo voy a sumar a la tabla J, entonces el óptimo, a ver, el óptimo de esta etapa vendría a ser el óptimo de la etapa anterior más la celda, el valor de la celda de esta función. Entonces, la tabla va a ser también de J,K más vidas de I,K, que en este caso vendría a ser el, el valor, el I,K va a tomar el valor 1, si no, no entraría en el if. Entonces, esto es como equivalente a que yo ponga vidas 1,k, pero lo voy a dejar como un i porque simplemente se va a reemplazar por el 1 porque sí o sí tiene que tomar valor 1 para poder entrar en este condicional. Entonces, el valor de esta tabla va a ser el vidas de i,k más el óptimo anterior. El óptimo anterior que se supone que yo calculo aquí, lo calculo justo antes. O también lo puedo calcular justo aquí abajo, pero yo lo voy a calcular aquí para que se les sea más fácil verlo. Ya, entonces, em, para nosotros poder ver el óptimo anterior, ¿cómo lo hacemos? Porque cada vez que yo recorro este for y recorro la matriz y la lleno con sus valores, después yo le digo que la tabla vuelva a ser de puro cero, entonces esa tabla de alguna forma se vacía. Le digo tabla igual a numpy.zeros y me crea una matriz vacía nuevamente. Miren, yo les voy a imprimir aquí la tabla y van a ver que es de puro cero, es de puros ceros. Entonces, cada vez que pase por etapa, por ejemplo, va a tomar el valor 2 primero en la etapa. Y después, cuando termine todo esto for dentro, todos estos siglos, va a recorrer todo el estado y todas las posibles decisiones, va a volver a salir y va a tomar el valor 1, porque va del 2 el 1 el 0. Entonces, ahora va a tomar el valor 1. Y esta tabla se va a reiniciar y va a volver a tener 0. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para almacenar el óptimo de la etapa anterior? Lo que voy a hacer es crear una lista de matrices que se llama data y va a ser una lista vacía inicialmente y en esta lista voy a ir insertando los valores de, de nuestra función, de nuestra
de nuestra matriz, o sea, de toda la tabla. Entonces, en esta lista de que se llama data, voy a insertarle en la posición cero la tabla. Y ahí se va a quedar almacenado. Pero, ¿qué hace la función insert? Los voy a explicar aquí. Si yo tuviese una lista que tomase valor 1, 2, 3 y 4, y yo a esa lista la puedo imprimir aquí, la imprimo, o sea, la ejecuto. Y a esa lista le hago un insert y le digo en la posición cero, que es el primer parámetro que le pongo, insértame un 10. Lo que va a hacer eso va a ser lo que les voy a mostrar ahora. Yo ahora voy a imprimir esta lista y van a ver que me insertó en la posición cero un 10 y todos los otros números que ya habían los empujó hacia atrás. Entonces, ahora el primer elemento es el 10, el segundo elemento es el 1, que inicialmente era el elemento cero, y lo mismo con el resto de los elementos. Entonces, hace lo mismo. Lo que estoy haciendo con esta matriz que se llama data es que en la posición cero yo le inserto las tablas. Entonces, cada vez que se recorra el índice i, o cada vez que yo vaya aumentando la cantidad de etapas, o disminuyéndola porque es de atrás hacia adelante, entonces cada vez que yo vaya recorriendo cada etapa, se va a insertar esta tabla ya llena de valores j, k, se va a insertar en la matriz. Se va a insertar y se va a insertar. Y las tablas anteriores se van a ir empujando hacia atrás. Por ejemplo, la tabla 3, que va a ser la tabla de la etapa 3, por ejemplo, que también se llama tabla, ¿verdad? Se va a insertar en la posición cero. Y después cuando yo llene la matriz de la etapa 2, esa también se va a insertar en la posición cero. Entonces va a empujar la de la etapa 3 hacia la derecha y se va a insertar la de la tabla 2 en la posición cero. Y lo mismo va a pasar con la tabla de la etapa 1. Entonces, yo cuando creé, perdón, inserté el valor de la tabla, lo almacené en esta lista. Y así guardo el valor de la tabla que fui llenando. Entonces, ahora cuando estoy en la etapa 2, lo que yo quiero hacer es calcular el óptimo de la etapa anterior. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Lo primero que tengo que hacer es asignar a la posición, perdón, acceder a la posición cero de la lista que se llama data, y esa posición cero me entrega la matriz de la etapa anterior, que es que es la última matriz que se insertó en esa lista que se llama data. Entonces, ahí lo que voy a hacer es, em, es acceder a la matriz y voy a acceder a la fila y a la columna correspondiente al óptimo anterior. ¿Y eso cómo se hace? Lo primero que voy a hacer, voy a acceder al estado, a la columna del estado, y después voy a acceder a la columna de la decisión. No la de la decisión, la columna del óptimo. Entonces, primero voy a marcar la columna del óptimo, que es len x más 1. Eso ustedes lo saben. En esa columna yo tengo el óptimo. Pero en qué fila yo tengo el estado de la etapa anterior? Ese estado lo tengo en la siguiente fila. Y para eso voy a utilizar la función, el método, perdón, el punto index. Entonces, de la lista de estados S, entrégame el índice en el cual se cumple que S de J menos X de K. Entonces, muéstrame el índice. Esta operación S de J menos X de K me va a entregar un valor. Supongamos que me entregó el 2. Entonces le voy a decir, ok, devuélveme el índice donde el S es 2. Entonces eso es lo que hago en el S.index. Y en esa fila, que va a ser la fila 2, voy a acceder a la última columna, que es la de la columna del X más 1, que corresponde a la del óptimo en la fila 2 de la etapa siguiente. Entonces, aquí lo que le hago es sumar el óptimo anterior a vidas de I, K, y ese valor se lo asigno a la tabla J, K. Y lo mismo tengo que hacer con la etapa 1, cuando I toma el valor 0. Es el mismo código, yo lo voy a repetir, pero para que ustedes lo entiendan. En la etapa, cuando I toma el valor 0, en la etapa 1, país 1. Entonces, voy a hacer lo mismo, encontrar el óptimo anterior y acceder a la matriz del óptimo anterior
y luego accedo a la celda, de alguna forma a la celda de filas s.index, donde sdj menos xdk. ¿Y por qué sdj menos xdk? ¿Por qué? Por esto mismo, porque el estado de la etapa siguiente es sdn menos xdn, que vendría a ser como eh, sdj menos xdk. Entonces es el óptimo del s de la etapa siguiente. Entonces, yo aquí, eso es lo que estoy haciendo. Le estoy diciendo como esto es lo mismo que S de n más uno. S de, por ejemplo, estamos en el país uno, es lo mismo que es el S del país 2. ¿Se entiende? Entonces, hago lo mismo, ejecuto este código y espero que no tire errores. Dice, type int is not reversible. Ah, y eso es porque tengo que definir etapas. Dice que el objeto entero no es reversible. Ah, eh, me equivoqué aquí. In reverse, no, esto no es reverse, se me reemplazó mal, es in range, porque este se recorre en el largo. Entonces, eso se recorre de adelante hacia atrás. Primero lo recorro en el cero, después en el uno, después en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5. El único que recorro de atrás hacia adelante son las etapas. Entonces, ahora no me tiró errores el código y que yo podría imprimir la lista data y se va a imprimir súper feo y casi no se entiende. Entonces se ve que este código, o sea, perdón, se ven todas las filas. Por ejemplo, esta es la matriz data correspondiente a la etapa uno, esta es a la etapa 2, a la etapa 2 y esta es a la etapa 3. Y sigue ese orden porque yo cada tabla la fui insertando en la posición cero, entonces se fueron empujando. Entonces, si aquí tengo la etapa 3 y llega a la etapa 2 como que la empuja hacia abajo. Y después llega a la etapa uno y la empuja hacia abajo. Entonces la etapa 3 queda al final, después la 2, después la uno. Entonces, eh, ahí quedó como rara la forma en la que se ven los óptimos. Si se fijan, esta es la columna del X y esta es la columna del f de X. Y este es el resto de las columnas de los valores de la celda. Entonces, ¿cómo se hace para que se imprima de una forma más agradable a la vista? Bueno, en el editor de código que yo tengo se ve como más bonito cuando uno lo imprime así, por como que te dice al tiro que esta es la de índice cero, la fila cero, uno, 2, 3, 4, 5 y la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La columna 6 vendría a corresponder la del X asterisco y la columna 7 la del F de X estrella. Le digo asterisco, pero el X estrella, F de X estrella son los óptimos. Eso es lo que simboliza. Entonces, yo para poder imprimir estas tablas en un formato que se entienda, voy a utilizar la función tabulate, pero probablemente ustedes no tengan instalada esa función. Entonces, para instalarla, lo que deben hacer, lo escriben aquí mismo, ponen pip install tablet. Entonces, se ejecuta. Y cuando se ejecute, em, em, ustedes van a poder instalar esta función y la van a poder llamar en el código. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es decir, for etapa, y, o voy a decir for país, y in zip. Y eso es como que lo adjunta, como que indexa cada etapa o cada país. Yo ahora las etapas le voy a llamar país. Va a indexar cada país a un i. Y ese i va a ser la matriz, o va a ser la tabla, la nueva tabla. ¿Ya? Va a ser la tabla correspondiente a ese país. Entonces, le voy a decir INZIP, y ahora le tengo que entregar en el mismo orden lo que le estoy poniendo. Entonces, for país, tabla INZIP, y el país va a ser la etapas, y la tabla va a ser data. En ese orden, voy a decirle print f, y voy a hacer un fstring en la que diga etapa, o mejor que diga país, y le voy a poner llaves, le voy a poner país ahí, y me va a decir país, y le voy a poner más uno porque las etapas van del 0, 1, 2, 3. Yo quiero que me diga 1, 2, 3, entonces le estoy sumando un uno a cada valor. Entonces, país, de país uno, le voy a decir como hazme un salto de línea y imprímeme lo siguiente.
imprímeme lo siguiente. Le voy a decir un tabulate de la, la tabla, coma, headers, se dice headers, y le voy a decir, los headers quiero ser un 0, y estos headers van a ser correspondientes a estos. Va a ser correspondiente a esos 0, 1, 2, 3, 4, 5, x asterisco y f de x asterisco. Entonces, ahí, ¿dónde está el? Abrí otra aplicación sin querer. 0, 1, 2, 3, 4, 5, x asterisco y f de x asterisco. Pero a esta función yo le tengo que entregar lo mismo, pero como que no separados por espacio. Entonces voy a utilizar el split, que por default me lo separa por el espacio. Entonces como que van a quedar los headers según eso mismo. O sea, según el índice que yo les puse acá. Ah, pero aquí me tira en línea roja el tablet. ¿Y por qué me lo tira en línea roja? Porque primero debo importarlo. Entonces, voy a decir, a una vez que ustedes ya tienen instalado el tablet, para importarlo deben decir from tablet import tablet. Lo ejecutan y luego ejecutan esto. Entonces, ahora se mostraron, em, los países de acuerdo a su tabla correspondiente, y pueden ver que primero, para ver el óptimo de la etapa 1, en la etapa 1 nosotros llegamos con 5. Entonces el S de la etapa 1 es 0, puede tomar valores 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es como que esta es la fila 0, esta es la fila asociada al S cuando toma el valor 1, cuando toma el valor 2, el valor 3, 4 y 5. Entonces, vamos a irnos a esta fila y vamos a ver que el óptimo de todo el problema es 170. Y en la etapa 1 asigné un equipo médico. Entonces en el país 1 se asignó un equipo médico. Luego en el país 2, como asigné un equipo médico y llegué con 5, entonces al país 2 voy a llegar con 4. Entonces estoy en el país 2, llego con 4 equipos médicos, entonces tengo que ir a la fila del estado 4. Esta es la fila del estado 0, S igual 1, fila de estado S igual 3, perdón, 2, fila de estado S igual 3 y estado S igual 4. Entonces, en el país 2 asigné 3 equipos médicos disponibles. Fueron 3. Entonces, asigné 1 en el país 1, asigné 3 en el país 2. Entonces, he asignado 4 en total. Entonces, en la etapa 3 voy a llegar con solo un equipo médico disponible. Entonces, cuando yo llegue al país 3, tengo que mirar la fila del S igual 1. Entonces, voy y digo, ok, en esta etapa se asignó un equipo médico. Entonces, en resumen, se asignó un equipo médico en el país 1, 3 equipos médicos en el país 2 y un equipo médico en el país 3. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Grabé esta cápsula para que quede más claro y no haya quedado como confusiones con la última ayudantía. Este video lo pueden ver cuando quieran y hacerme preguntas en caso de que las tengan. Eso, muchas gracias y que estén muy bien. Adiós.